Ecuador ha declarado un conflicto armado interno. Pero ojo, que nadie se imagine una guerra convencional. Para entender de verdad lo que está pasando, hay que ir mucho más allá de los titulares. Y es que aquí está la clave. El oponente no es un país vecino, no hay un ejército enemigo cruzando la frontera. Y eso, la verdad, hace que la situación sea muchísimo más compleja y, si cabe, más alarmante. Así que la pregunta es inevitable. Si no es otro país, ¿quién es el enemigo? Pues para encontrar la respuesta, tenemos que buscar a un adversario que no lleva uniforme, uno que se mueve en las sombras. Vamos a empezar por el principio, por la crisis actual. La situación en Ecuador ha llegado a un punto tan crítico que se están usando términos muy pero que muy serios para describirla. Se está empezando a hablar de Ecuador como un narcoestado. Una palabra que impone, ¿verdad? Y lo que significa es gravísimo, que las redes del narcotráfico se han infiltrado hasta lo más profundo de la política, la justicia y las fuerzas de seguridad. Esto ya no es un problema de delincuencia, es una auténtica crisis institucional. Fijaos, casos tan sonados como la operación Metástasis han sacado a la luz algo que da escalofríos: la colaboración entre criminales y altos cargos del Estado. La corrupción ha dejado de ser algo puntual para convertirse en un sistema que permite al crimen organizado operar desde dentro. Y hay dos factores que son como gasolina para este fuego. Por un lado, una economía dolarizada, que facilita muchísimo el blanqueo de dinero a los cárteles. Y por otro, unas instituciones débiles. La combinación perfecta que ha convertido a Ecuador en un paraíso para mover y limpiar dinero sucio. Pero para entender el presente, a veces hay que mirar al pasado. El conflicto de hoy tiene unas raíces muy profundas en la historia de Ecuador, una historia marcada por guerras con sus vecinos y una sensación constante de vulnerabilidad. Durante más de 150 años, las disputas por las fronteras con Perú dejaron cicatrices muy hondas en el alma del país. Cada guerra, cada conflicto, era como reabrir viejas heridas y alimentaba esa sensación de ser un país frágil. Y la pérdida fue brutal, ¿eh? No fue solo perder tierra, fue perder el acceso directo al Amazonas, a sus recursos, a una ruta estratégica vital. Esta herida territorial se convirtió en un trauma nacional, y de ahí viene en parte esa percepción de vulnerabilidad que lo impregna todo. Y claro, esas vulnerabilidades históricas, esas grietas en el Estado, abrieron la puerta a un tipo de invasión completamente nuevo. Una que no usa ejércitos, sino el poder del dinero del crimen. La transformación de Ecuador ha sido gradual, pero implacable. Pasó de ser un simple país de paso, un corredor para la droga, a convertirse en un centro de operaciones clave para el narcotráfico. Lo que empezó como un problema ajeno, acabó echando raíces y convirtiéndose en una crisis interna de primer orden. Y ahora hablemos de dinero. 4.000 millones de dólares. No es una errata, es la estimación más alta del dinero que se blanquea cada año en Ecuador. Para que nos hagamos una idea, es una parte importantísima del presupuesto nacional. Esta cifra nos da una dimensión del poder económico, del inmenso poder económico de estos grupos. Y este poder se ceba con la debilidad social. Aunque los datos nos dicen que la mayoría de los jóvenes se sienten valorados y escuchados, hay un porcentaje que no es pequeño que no lo siente así. Hablamos de un 25% que no se siente valorado y un 21% que no se siente escuchado. Esta desconexión es un caldo de cultivo peligrosísimo. De hecho, los estudios demuestran que la probabilidad de consumir drogas sube casi un 70% cuando la familia no está presente. Y aquí se cierra un círculo vicioso terrible. Esa vulnerabilidad, esa falta de cariño y de referentes, no solo aumenta el riesgo de caer en las drogas, sino que también convierte a los jóvenes en presa fácil para las bandas, que les ofrecen un falso sentimiento de pertenencia, de familia. Pero el narco no es el único monstruo. La misma descomposición del Estado que le abrió las puertas ha permitido que crezca en paralelo otra actividad criminal igual de devastadora: la trata de personas. Es fundamental que entendamos la dimensión de esto. No estamos hablando de un delito menor. La trata de personas es, ni más ni menos, la esclavitud del siglo XXI. Una industria global que le roba a la gente su libertad y su dignidad. Y la explotación tiene muchas caras. La más visible es la sexual, que se lleva la mitad de los casos. Pero también hay trabajo forzoso, obligar a la gente a delinquir, incluso a mendigar. Es un monstruo con muchas cabezas, como decíamos. Creo que esta frase, anónima, de una superviviente, lo resume todo. Encierra toda la crueldad, toda la deshumanización que hay detrás de este crimen. Te deja sin palabras. Bueno, si ahora juntamos todas las piezas, la historia, la economía, los problemas sociales, empezamos a ver la imagen completa. Y la verdad es que es la de un país que se enfrenta a un desafío sin precedentes. Y es que aquí está el cambio radical. Ecuador ya no lucha contra una amenaza que pueda entender,
una guerra clásica. Ahora se enfrenta a un enemigo interno, difuso, que no tiene uniforme, que no tiene un frente de batalla claro. Un enemigo invisible. Para que quede claro, el enemigo no es un invasor que viene de fuera. Es una fuerza que ha crecido dentro, que se ha metido en las instituciones del Estado y que se alimenta de las debilidades de la propia sociedad para hacerse más y más fuerte. Y terminamos con la pregunta del millón, la que resume la gigantesca dificultad de esta situación. ¿Cómo se gana una guerra cuando el enemigo ya no está al otro lado de la frontera, sino que ya está dentro de casa? No hay respuestas fáciles, y el futuro de Ecuador depende de cómo afronte este reto desde sus propias entrañas.